Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, espero que hayan pasado un buen fin de semana. Y hoy voy a analizar por primera vez un... en realidad no es un partido de tenis, sino al tenista argentino, a Tomás Echeverry, que bueno, salió campeón en el ATP de Río de Janeiro. Y bueno, estuve viendo la actuación de él en el torneo. Eh, Vi los primeros partidos, pero bueno, sobre todo estuve más atento, más concentrado en la semifinal y en la final que jugó. Bueno, la verdad que hizo un grandísimo torneo y fue muy emocionante la semifinal y la final. Yo soy de ver partidos de tenis, lo sigo a los jugadores argentinos y después, no sé, un jugador que me gusta seguir también porque Eh, me gusta su estilo de juego, su mentalidad es Yannick Sinner. También lo suelo seguir o me gusta verlo jugar. Y después hay otros jugadores eh, Bublik también es un jugador que me sorprende mucho. Eh, Kopriva creo que es el checo, la verdad que es un grandísimo jugador también, juega muy bien. Pero bueno, creo que es una época más de recambio en el tenis. Ya con la salida de Nadal, Federer, Andy Murray. Bueno, ahora todavía está Djokovic y eh, ya digamos esa camada de Nadal, Federer y Djokovic se está retirando. Todavía Djokovic está, pero bueno, es una época de recambio en el tenis. Hoy voy a comentar un poco del juego de Tomás Echeverry, el tenista argentino, eh, un poco basándome en la final y en la semifinal y más allá de los partidos de hoy. La verdad que mm, eh, fue, digamos, fue algo de mucha alegría ver que ganara su primer torneo ATP. Yo la verdad pensé que ya había ganado, pero no. Después me acordé que había jugado otras tres, cuatro finales y las había perdido. O sea, valió la pena el esfuerzo hoy con el resultado de hoy se ve que valió la pena todo lo que se viene esforzando. Creo que tuvo una lesión en su momento también un poco grave también y ahora que esté volviendo. eh, Sinceramente no sigo últimamente toda la campaña de ningún tenista hoy en día. Dentro de lo que sé de Echeverry en sus inicios, cuando empezó en la ATP a jugar en el circuito, eh, y hasta no hace mucho, lo que recuerdo es que era, más que nada en sus inicios y después hasta no, hasta hace poco tiempo también, era un jugador de tirar palo y palo, digamos, como se dice en el tenis, de pegarle muy fuerte a la pelota, o sea, de hacer mucho sacrificio en eso, y de tener un juego de mucho desgaste, ¿no? Cuando uno le pega muy fuerte a la pelota, yo entiendo que tiene mucho desgaste tanto físico como mental con ese tema del sacrificio. Eh, pero creo que no se caracterizaba cuando empezó a jugar como un jugador de manejar los tiempos del partido. Quizás el tema de su fortaleza mental al principio de cuando surgió, cuando apareció en la ATP, no era lo que más se destacaba en el juego de él. Eh, y bueno, esta semana lo vi jugar y ya desde hace un tiempo lo vengo viendo jugar y creo que es otro jugador. Veo que es otro jugador, que está no solamente a otro nivel, sino con otra mentalidad. Para mí no tenía nada que ver con aquel jugador que empezaba en el circuito ATP y vi muchos cambios para mi gusto con respecto a aquel jugador que empezaba a jugar. Por un lado vi que tiene mucho control desde lo mental, tanto del partido, del manejo del partido que hace, como de los tiempos del partido. Eh, Tiene un excelente manejo de la tolerancia a la frustración en este torneo y
más enfocado en la semifinal y final, en ningún momento ni se enojó, ni rompió la raqueta, como a veces hacen los tenistas, de que es un juego que a veces eh, ocurren esas situaciones y la verdad que tuvo un control increíble en cuanto a su mentalidad, de los malos, digamos, de los momentos adversos del partido y los momentos favorables. Bueno, vi eso, que tiene mucho control desde lo mental, que se nota que, digamos, está trabajando en un montón de aspectos de su juego, no solo en lo psicológico, pero también en otros aspectos con todo un equipo de trabajo y es muy lindo cuando se ven los resultados, ¿no? Pero también además de ver los resultados es muy lindo ver el proceso, porque es un jugador que ya estuvo en 3 4 finales, le estaba peleando, estaba buscando ese momento y hoy lo encontró con un torneo muy importante, un ATP 500, creo que así se dice, y con jugadores tanto Alejandro Tavilo en la final como Kopriva, el checo, son dos jugadores que están andando. Kopriva es un jugador que apareció creo que no hace mucho y la verdad que juega muy bien, al menos en tierra, y Alejandro Tavilo es un jugador que ya es más histórico, ya tiene bastante recorrido en el circuito y la verdad que en tierra juega muy bien y hoy jugó una final increíble y por eso fue emocionante, porque tanto Tavilo como Echeverry jugaron a su máximo nivel, en su máxima versión, y hacía mucho que no me enganchaba tanto con una final de un tenista argentino jugando una final y que la juegue de esta manera Echeverry. Y también Tavilo, que hizo una final muy buena. Eh, Esto tiene un excelente manejo de la tolerancia a la frustración, el hecho de no romper raquetas, no se frustró en ningún momento, ni en la final hoy, que en la final hay mucha más tensión, hay más ansiedad, más nervios. En ningún momento yo la verdad lo vi nervioso a Tomás Echeverry y eso me sorprendió un montón, eh, porque no es algo que suele ocurrir con muchos tenistas, salvo los primeros 5 del ranking, digamos, salvo Alcaraz, Yannick Sinner, Zverev y los mejores, quizás Medvedev, pero la mayoría se ponen nerviosos. Eh, lo que veo de él puntualmente como jugador a través de este torneo, pero siguiendo un poco sus últimos torneos, es que tiene un excelente dominio, control de lo que es su ansiedad. eh, Eso es algo poco habitual en muchos tenistas y sobre todo en los argentinos. Esto de que maneja y controla muy bien su ansiedad en momentos de mucha tensión. Por ejemplo, hoy jugó en la semifinal dos tiebreaks y en ese momento en el tiebreak los tenistas suelen tener tensión, muchos nervios, estaba la dificultad hasta no hace mucho tiempo, hoy en día quizás se mejoró un poco que en los tenistas argentinos no ganaban tantos tiebreaks. Y a él lo veo que está al menos ahora, en este torneo que lo estuve siguiendo, tanto en la semifinal como en la final ganó todos los tiebreaks que jugó y sé que en partidos anteriores, quizás hace un buen tiempo que ha jugado, que ha ganado tiebreaks muy importantes y quizás dentro de Argentina, hoy por hoy es el mejor jugador argentino a nivel de lo que es tiebreak. Eh, Después como jugador me parece que desde lo mental es el mejor jugador a partir del equilibrio mental y esto que vengo diciendo, el manejo de la ansiedad, el control, y creo que tiene muy buenas chances ojalá, de meterse entre los 20 mejores y durante este año y durante algún momento del año tal vez tenga la oportunidad de ser top 10, digamos, si sigue con este nivel. Eh, entonces veo eso, que maneja y controla muy bien su ansiedad en momentos de mucha tensión, y la verdad que me llama la atención, porque ese era un déficit no solo de los tenistas
argentinos de esta generación, sino de generaciones anteriores, porque no es fácil jugar un tiebreak, controlar los nervios. ¿Por qué? Porque la mayoría, sobre todo, a ver, yo sigo los argentinos, calculo que ocurre en jugadores de otros países, pero al ser argentino me gusta seguir a los jugadores argentinos, no solo de los de esta generación, sino los de la generación anterior. Había muy, pero muy buenos jugadores en Argentina, pero que la mayoría o varios lo jugaba rápido lo que es el tiebreak. Como sacándose rápido esa presión, esa mochila encima, la responsabilidad, el compromiso, pero no porque no les interese, digamos, no, se sacaban porque sentían esa presión y cuando uno siente la presión a veces intenta sacárselo de encima lo más pronto posible o ganar lo más rápido posible. Pero lo que me sorprendió de Echeverry es que hace pausas durante el tiebreak, se toma su tiempo, tanto para sacar en el andar del partido entre punto y punto, y la verdad que eso me parece muy bueno, que vaya no lento, sino que no vaya rápido, y eso entiendo que es algo que se trabaja, que sé que tiene su psicólogo y calculo que eso lo trabajará mucho porque se lo nota en la cancha. Se nota que es un jugador que, digamos que es muy disciplinado para el trabajo, que tiene también, eso también no, yo no le resto importancia, que tiene vocación para trabajar de tenista, no simplemente para jugar. Tiene vocación para trabajar, que le gusta dedicarse a esto. No estoy diciendo que los demás tenistas no tengan vocación y eso, pero cuando eso se ve en la cancha, también el espectador, digamos, de este lado, se disfruta eso. Es algo que yo en lo personal lo veo y lo disfruto cuando a un jugador, después de hacer mucho sacrificio, entrenándose, preparándose, llega al resultado. Eh, es muy lindo ver tanto, obviamente, el resultado como el proceso o conocer, digamos, yo si bien no vi el proceso, pues no es que estoy siguiendo la carrera, toda la carrera de los tenistas, saber que ese proceso existió y que existe es muy lindo de verlo, digamos, porque es una transformación que va sufriendo el jugador. Eh, y bueno, esto en el caso de Cherry es atípico, porque sé que ha ganado en partidos importantes desde sus inicios, lo que son los tiebreaks, eh, y jugarlo hoy como lo jugó la semifinal y la final, con mucha calma, con paciencia y sobre todo no se apuró, pudo disfrutar o al menos conectar con ese momento del juego. Para mí es algo admirable en un tenista. Y esto también en cuanto a la ansiedad, muchos tenistas no solo de ahora, sino de las camadas anteriores, como vengo diciendo, la gran dificultad que tenían eh, tenistas de camadas anteriores era el tema de la ansiedad, del control de la ansiedad, del manejo, digamos, de que me ha pasado de ver tenistas argentinos brillantes, tanto actuales como de generaciones anteriores, que juegan muy, pero muy bien, que superan incluso a rivales de mayor ranking que ellos o del mismo ranking, pero que controlan el partido, pero eh, no pueden controlan el partido, tienen un dominio del partido, pero no de los tiempos y de su cabeza. Quizás controlan al rival, pero ellos mismos les cuesta más. Entonces, ver eso en este tenista argentino, la verdad que me alegró mucho, me parece muy emocionante que tenga ese control de sí, digamos, ese manejo de la ansiedad. Eh, incluso veía jugadores argentinos que tenían partidos pero totalmente ganados y se apuraban por apurarse en el saque o en un tiebreak o no sé, supongamos un 5-4 y saque que no lograban concretar, digamos.
eh, esa ventaja y bueno, era algo para trabajar dentro del tenis argentino, entiendo yo, a nivel elite, no digo a nivel de estos jugadores. Eh, Porque antes quizás me ha pasado de ver de estos los tenistas argentinos perder partidos ganados y que estaban jugando mejor o en el momento definitorio, por ejemplo un tiebreak o un momento definitorio para cerrar un partido que bajan notablemente su rendimiento en momentos decisivos donde hay mayor presión. Bueno, hoy vi que ese problema no lo tiene Echeverry, al menos en este torneo que jugó brillante, pero entiendo que ya eso lo tiene incorporado, no solo para este torneo que jugó, sino que para los torneos anteriores y seguramente ya es algo que lo tenga aprendido para los torneos que vienen, eh, que maneja, controla y se hace cargo de momentos definitorios con una enorme personalidad. También eso de hacerse cargo cuando uno de los tenistas juega mejor que el otro, hacerse cargo, hacerse responsable de ese mejor momento, de ese rol protagónico. Por otro lado, también tiene un gran saque, creo que eso, si lo mantiene, le va a dar muchos frutos a lo largo de su carrera, obviamente, y a su juego que ya tenía, técnica, para mí a nivel técnica es el mejor tenista de Argentina, de la actualidad, y además de eso le agregó la fortaleza mental y un gran sacrificio. Sacrificio que siempre lo tuvo, pero creo que siguió puliendo, perfeccionando eso. Hoy jugó creo que en la semifinal creo que fueron casi 4 horas, si no me equivoco, 3 horas 55, 3 horas 54. Y después de más de 3 horas, de 4 horas y después 3 horas en la final, antes de empezar yo sinceramente pensaba cuánto tiempo va a aguantar, porque debido a que jugó casi 4 horas a la mañana, no, o sea, es todo el día en una cancha de tenis, digamos, jugando. Pensé que no iba a aguantar y ya daba como un hecho que iba a perder fácil en 2 sets porque por una cuestión de lo físico, pero al ver el segundo set cómo jugó y cómo lo ganó, la verdad que el tercero ya arrancaba como favorito y fue realmente increíble. Yo antes del partido pensé que ya había ganado títulos porque realmente tiene un nivel impresionante, pero no, es su primer título, jugó 3 o 4 finales que las perdió, pero creo que valieron también la pena esas derrotas para llegar a una final tan emocionante como la que jugó hoy. También el rival, el chileno Tavilo, jugó un muy buen partido, estuvo a la altura y el primer set jugó mejor. Realmente es un gran jugador también el chileno. eh, Juega muy bien en tierra, pero también en cemento juega muy bien. Es, es un jugador de, muy respetable dentro del circuito. Y sinceramente pensé que el argentino debido al cansancio no lo iba a ganar. Antes de empezar el partido pensaba eso. Y me dio placer ver el torneo que jugó Echeverry. Evidentemente tiene vocación para esto. Tenía un gran deseo de jugar, de ganar partidos y ganar el torneo. Y eso se notó en este torneo. Y me gusta cuando gana un torneo un jugador que se toma en serio su carrera. Espero que pueda mantener este nivel, este ritmo. Si lo logra este año, espero que entre los 20 mejores y tranquilamente puede ocurrir eso. Y tal vez, porque no, antes de terminar el año, terminar top 10. Creo que tiene técnica, sacrificio, buen saque, fortaleza mental para manejar los tiempos del partido, no se frustra, controla sus niveles de ansiedad, no se desespera cuando va abajo en el marcador y maneja increíblemente los partidos, al menos eso vi en este torneo y es lo que vengo viendo en torneos anteriores que jugó. Hace mucho no veía una final de un argentino tan emocionante, vibrante y me alegra que haya sido él porque se lo nota, un jugador humilde que mantiene los pies sobre la tierra y que tiene todo para seguir ganando partidos, torneos y estar bien arriba en el ranking. Sé que tuvo también alguna lesión difícil en un pasado y que pudo sobreponerse y alcanzar este nivel. Eh,
creo que con esta mentalidad está para llegar muy lejos. Bueno, será hasta la próxima, chao, hasta luego.